Bienvenidos a un nuevo capítulo de este recorrido por técnica del montaje cinematográfico de Karel Reisz. En este episodio vamos a trabajar el capítulo 12, que está dedicado a los noticiarios cinematográficos. Y ya desde el vamos quiero decir algo. Este es probablemente uno de los capítulos que más ha envejecido, pero también uno de los que paradójicamente más cosas nos permite pensar sobre el presente. Cuando Karel Reisz habla de noticiarios, no se refiere a lo que hoy entendemos como noticieros de televisión, ni mucho menos a las noticias de TikTok, YouTube o los canales de noticias de 24 horas. Está hablando de esos resúmenes semanales de noticias que se proyectaban en el cine antes de la película principal. Eran piezas breves, ágiles, pensadas para informar pero también para entretener, y sobre todo para aprovechar el lenguaje cinematográfico dentro de un tiempo extremadamente limitado. Para Reisz entonces es el equivalente cinematográfico de la prensa escrita. Ahora bien, hay algo que me parece que es especialmente interesante en este capítulo y que vamos a desarrollar más adelante en el video. Tiene que ver con cómo muchas de las decisiones de montaje que Reisz describe para el noticiero del cine podrían utilizarse muchísimo para la toma de decisiones de ciertos canales de YouTube o resúmenes semanales de noticias e incluso en formatos de video muy actuales. Reisz plantea que el noticiero cinematográfico tiene exigencias muy específicas. Tiene que ser ágil, interesante, tiene que tener un buen promedio informativo, pero también ser ameno y visualmente atractivo. Muchas noticias que funcionan perfectamente en la prensa escrita, por ejemplo un discurso político, una abdicación, un asesinato, no necesariamente funcionan bien en el cine, porque carecen de un valor visual. El noticiario además llega tarde, llega una semana después de que la noticia haya salido. Cuando una noticia aparece en pantalla, en general el espectador ya la leyó en el periódico. Y eso es un factor inevitable en la época de Reisz, pero que entonces el noticiario cinematográfico tiene que utilizar a su favor. Entonces, ¿qué busca el noticiario? Busca justamente lo que no se puede leer. Por ejemplo, en una conferencia internacional, la sonrisa, los apretones de mano, quién está al lado de quién, con quién se sacó la foto con quién, la ropa, los gestos, las miradas, el llamado aspecto humano de ese acontecimiento. Ahí es donde, dice Reisz, se pone a prueba la habilidad del director del noticiario. El primer trabajo del director es seleccionar entre todas las noticias de la semana aquellas que tengan mayor interés visual. Una vez decididos los temas, se reúne con el equipo: camarógrafo, montajista, el guionista y el técnico de sonido. Y acá Reisz es muy claro: si el camarógrafo no recibe instrucciones previas, el material que genere puede ser o inservible o inadecuado. Y eso implica mayor trabajo en el montaje para un resultado que posiblemente sea más deficiente. Este punto me parece que, aunque esté escrito en otra época, es increíblemente actual. Antes, ¿qué es lo que sucedía? Se filmaba con un material limitado, es decir, una bobina, una cinta, etc. Pero hoy grabamos horas y horas porque en teoría no cuesta nada, ¿no? Las tarjetas SD se pueden volver a utilizar, etc. O los discos rígidos. Y sin embargo, ese exceso de material muchas veces genera más problemas que soluciones. Porque si bien en ese momento podemos grabar todo lo que querramos, después vamos a tener discos rígidos llenos de material mal clasificado, un desgaste visual y además incluso yo creo que un desgaste anímico del montajista. ¿Por qué digo esto? Porque un material bien realizado por un camarógrafo siempre invita a trabajar, mientras que un material descuidado o muy superfluo o que esté lleno de errores y de descartes es un material que desanima a un editor. Una vez que el material entra en la sala de montaje, el factor dominante es la prisa. Incluso Reisz dice que muchas veces se trabajaba en esa época
con el negativo directamente, cosa que sería una locura para cualquier otro tipo de película. El noticiario cinematográfico no permite segundas vueltas. Por un lado, el montajista trabaja con un metraje dado del acontecimiento que se grabó, sin posibilidades de repetir nada, y tiene que destacar los puntos de mayor interés dentro de un espacio de tiempo razonable. Y acá Reis plantea algo que me parece bastante interesante de cómo se trabaja una noticia en el noticiario cinematográfico en relación a la prensa escrita. A diferencia del periodismo escrito, el noticiario no suele arrancar por la parte más importante de la noticia. Es decir, que se da vuelta a aquello que en periodismo se denomina como pirámide invertida, que dice que lo más importante va al inicio y a medida que se desarrolla la noticia, el periodista puede ir dando detalles más secundarios. Cosa de que si hay que recortar la noticia por falta de espacio, se elimina parte del final para que no se pierdan las partes importantes. Y en general en el primer párrafo se responde a lo más importante, que está denominado con las 5 o 6 Ws, digamos, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En cambio, en el noticiario cinematográfico, el montaje suele comenzar con imágenes secundarias, dejando que el comentario prepare el terreno para las imágenes más importantes y estructurar la secuencia en relación a un clímax de la noticia. Es decir, que volvemos, sí, a una estructura narrativa de estilo visual o cinematográfico, ¿no? Con un clímax al final, en vez de contar al principio la parte más importante, sí lo dejamos para el final con las imágenes más impactantes. Karel Reisz, por ejemplo, plantea una carrera de caballos. No se empieza mostrando al ganador, sino que primero se muestra el ambiente, las expectativas del público, etc., y se guarda el momento culminante de la carrera para el final de la noticia. En cambio, la prensa escrita posiblemente diría, bueno, ganó tal, y después empieza a desarrollar la noticia y explica algunas cosas secundarias de qué es lo que sucedió. En el noticiario cinematográfico, la banda sonora es fundamental. No se busca tanto el realismo, pero sí claridad y sencillez en la banda sonora. La música, aunque sea muy importante, cumple, se podría decir, una función subsidiaria. Unifica y da ritmo a las imágenes, como ya hemos visto en algún otro capítulo anterior, pero también se utiliza para distinguir una noticia de la otra. Y suele trabajarse con música de archivo, es decir, que el sonidista tiene catalogados por climas generales la música, como marcha deportiva, lento y majestuoso, tensión, etc. Y no es que se busca una música específica para esa noticia. Y la voz, bueno, la voz es central. Dice Reisz que el noticiario cinematográfico es el tipo de película que necesita apoyarse más en la palabra. El comentario tiene la función de guiar, subrayar e interpretar el contenido visual. Y además son varias noticias diferentes, por lo que el locutor tiene que tener la capacidad de cambiar rápidamente de tono, de energía, de estilo, según la noticia que esté en ese momento. Y en cuanto a la mezcla de audio, bueno, responde a reglas muy simples, ¿no? Cuando hay una voz en off, cuando está la locución, la música baja, y cuando no hay voz, obviamente la música sube y los efectos suben como para ponerse en primer plano. Al comparar el montaje con el noticiario cinematográfico con la realización de una ficción, Reisz dice algo clave. Las diferencias no están tanto en la finalidad esencial, sino en las condiciones de trabajo de cada uno. El montajista de noticiarios cinematográficos no tiene todo el tiempo del mundo, necesita rapidez mental, capacidad de improvisación para subsanar algunos errores que puede haber habido en la captura de la imagen y un muy buen dominio técnico. No hay tiempo para cuestiones refinadas, ni refinamientos estéticos, ni interpretaciones complejas, etc. No porque el trabajo sea menor, sino porque es distinto. Entonces quería volver a aquello que les había planteado al principio. Aunque este capítulo puede parecer de modé,
Si lo leemos hoy en día, porque obviamente la forma de producir noticias audiovisuales ha cambiado muchísimo, sí me parece que este tipo de técnicas o esta estructura de trabajo puede ser aplicada, por ejemplo, a canales de YouTube que tengan resúmenes de noticias semanales, como en este momento se me viene a la cabeza Noticias Robotitus, que hace una selección de noticias semanales científicas, y fíjense que ahí sí podrían ir la selección de noticias, cómo las presentan, etc. O, por ejemplo, para trabajos como los de redes sociales de actualidad de una empresa, por ejemplo, o de una institución, donde todas las semanas se generan videos sobre los acontecimientos en la semana pasada. Es decir, que tiene un flujo de trabajo constante y una actualización por ahí semanal o quincenal, en las que este tipo de técnicas de trabajo me parece que pueden llegar a ser interesantes de pensar si su aplicación es factible o puede llegar a mejorar el flujo de trabajo. Porque en un contexto de sobresaturación informativa y de sobresaturación de eventos, la curaduría, la selección, el ritmo, el clímax, la voz y el montaje pueden llegar a ser nuevamente aspectos centrales para mejorar la calidad de los trabajos. No es casual que hoy la noticia llegue primero en video, porque el tema de las redes sociales hace que sea mucho más rápido el flujo informativo por esa vía. En cambio, la prensa escrita queda para un análisis profundo. El esquema de presentación de la noticia, digamos, esta cuestión de que en aquel tiempo la noticia salía primero en prensa y luego en el noticiario cinematográfico, obviamente se invirtió, y hoy vemos la noticia más rápido, el breaking news en la televisión, en imágenes, etc. Y luego pasamos a el análisis en la prensa escrita, donde tenemos más tiempo de desarrollo, de investigación, y además el espectador también le puede dedicar más tiempo a la lectura de ese periódico. Es decir, que el esquema se invirtió, pero las preguntas siguen siendo muy similares. Así que aunque este capítulo esté anclado en otra época, creo que sigue siendo muy útil para pensar cómo se construye la información audiovisual hoy. Cómo se selecciona, cómo se ordena, cómo se monta y qué lugar ocupa el espectador en todo este proceso, o por ejemplo en este momento lo que se llaman los prosumidores de noticias. Si este capítulo te hizo pensar en algo, por ejemplo, no sé, en la forma de la noticia, o también incluso en otro tipo de audiovisuales donde estas técnicas te parece que podrían llegar a ser funcionales, como por ejemplo en YouTube, en TikTok, en la forma que consumimos noticias hoy, me encantaría que escribas debajo algún comentario reflexivo. Me parece que puede llegar a ser interesante. Si te gustó el video, le podés dejar un like. Si no te gustó, también le podés dar manito abajo, no pasa nada. Y si te interesa seguir este recorrido por el libro de Karel Reisz, te invito a que te suscribas al canal, que cada tanto van saliendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.